Un hermano en Cristo allá de Patrocinios, Lucio, lo conocí hace 20 años, cuando empezamos a viajar allá a Patrocinios. Su esposa Isabel es enfermera. Cuando los conocíamos tenían nada más a Daniel Osvaldo, tuvieron dos niños. Que Dios tenga misericordia. Joven muchacho. Tendré como unos 45 años aproximadamente. En fin, deseando que haya terminado bien su carrera, ¿verdad? Solamente Dios sabe si ya está con él. Dios lo ayuda. Ayuda a su familia, a su esposa, a sus hijos. La última vez que estuvimos por allá, lo vimos un poco delicado, muy delgado. Era un tiempo estuvo llevando la alabanza ahí con Flavio, y después tuvo algún problema, se fue, luego regresó y así empezó la situación. Pero qué bueno que Flavio siguió amándolo. Lupita y Flavio cuidaron mucho a sus hijos. Bien, vamos a ver entonces el tema, la expansión de la iglesia. Su fundación fue en el año 30 después de Cristo, cuando el Señor inició su ministerio. Sí sabe que Él empezó su ministerio a los 30 años de edad, ¿verdad? Y se estableció primeramente esa iglesia en Jerusalén. En Jerusalén, habla Hechos 1, versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén. Alguien dijo que en Antioquía, después de que lo vamos a ver después, pero quiero que no estaba tan mal la persona que dijo Antioquía. Después de que fue destruido el templo de Jerusalén en el año 70, la iglesia se trasladó a Antioquía. Ahí fue donde empezó a trabajar también. Entonces, vemos que esa iglesia creció rápidamente. Hechos 4, del 1 al 4, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que ya habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran ¿cuántos? Dice nada más, en tan poco tiempo eran 8,000 varones, aparte de las mujeres, los jóvenes, los adolescentes y los niños. ¿Por qué habrá sido ese crecimiento? Lo vamos a ver. Porque es que el Señor empezó a hacer crecer. Pero vemos también que a la par que la iglesia crecía, vemos la primera persecución a la iglesia. ¿Sí? ¿Sí lo vio conmigo en los primeros versículos? Arrestaron a Pedro y a Juan por predicar el Evangelio. ¿Sabe usted que cuando hay persecuciones, cuando la iglesia crece? Cuando estamos muy tranquilos, no crece. Tenemos conflictos varios de carácter, de enojo, de trabajo, y buscamos a Dios y el Señor nos da trabajo, pero para que la iglesia crezca, tiene que cumplirse lo que Dios está haciendo. Los van a aborrecer por mi causa. Te pregunto, ¿te aborrece la gente cuando sabe que eres cristiano? Medítelo, piénselo, por favor. Porque a veces nos aborrece porque decimos que somos cristianos y no vivimos como cristianos, y nos aborrecen ¿por qué? Por hipócritas. Por hipócritas. ¿Sí, amados hermanos? Entonces, en esa persecución, el inicio, arrestan a Pedro y a Juan por predicar el Evangelio. La gente, los religiosos, aquí leemos a alguien que estaba, el primer versículo, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, o sea, los fariseos, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Se acuerdan cuál es la secta de los saduceos? Que no creían en la resurrección.
no creían en la resurrección. ¿Sí? Entonces, estos creían que cuando al eliminar, según ellos, al eliminar al Señor Jesucristo hacía 2 meses, ya había acabado el cristianismo. Y al contrario, la sangre de los mártires es cuando abunda la iglesia crece, porque nadie muere por alguien nada más porque sí. Arrestaron a los 2 apóstoles, pero antes de arrestarlos, ¿qué había pasado? Ya habían predicado la palabra, ¿sí?, para hacer que 5,000 hombres, sin contar a las mujeres, jóvenes y niños, se convirtieran a Cristo. ¿Qué dice 2 Timoteo 2, versículo 9, por favor? Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. ¿Ya lo tiene por usted? Dice: en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no debe de estar presa en ustedes y en mí. Debemos de hablar la palabra, nos escuchen o no nos quieran escuchar. ¿Sí, hermanos y hermanas? El conflicto es que toda la palabra de Dios es ofensiva al hombre y a la mujer. Es una ofensa lo que Dios dice en su palabra para nosotros, porque nos dice cómo somos y no nos gusta reconocer cómo somos. Adúlteros, mentirosos, fornicarios, enemigos, etc. Por eso cuando se habla la palabra verdadera, es una espada que entra. No nos parece y no nos gusta que nos digan nuestras verdades. Por eso crucificaron a Cristo, por decirles las verdades en aquel tiempo. Y si usted dice la verdad a las personas, va a tener menos amistades como las que tiene ahorita. Se van a convertir en sus enemigos. Se lo aseguro que así es. ¿Sí? Le van a decir que es un religioso, una religiosa. Pero tenemos que enfocarnos en lo que está escrito en la palabra. Cómo se vivió el Evangelio, cómo se vive el Evangelio. El Señor Jesucristo nos hizo una promesa que nos iban a aborrecer igual que a Él. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan que sí? Ninguno puede ser mayor que sus discípulos. Si a mí me aborrecieron, a ustedes también los van a aborrecer. ¿Por qué? Porque nuestra nueva conducta, se los he comentado, nuestra nueva conducta hace que la gente que está con nosotros se sienta mal. Se sienta mal. ¿Sí? Bendito sea Dios. Hechos 4, versículo 13, por favor. Es el crecimiento, la forma de crecer la iglesia, de expandirse, es a través de dar testimonio verdadero. Cuando dice Hechos 1:8, y me seréis testigos, la palabra griega en testigos dice: me seréis mártires. Mártires. Hechos 4, versículo 13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. ¿Y qué pasó? Y le reconocían que habían estado con Jesús. Qué importante es que la gente vea que has estado en oración y que has estado estudiando la palabra día tras día sin que tú digas absolutamente nada. La gente va a notar la diferencia de nosotros como iglesia de Cristo, nosotros como familia de Dios, nosotros como los elegidos, nosotros como los redimidos. Hay una enorme diferencia. ¿Y qué cosa es hacer la diferencia? Que somos nueva creación. ¿Sí sabe usted que la iglesia de Cristo es una nueva creación? ¿Nuevas criaturas? Sí. Entonces, aquí los apóstoles dieron evidencia de haber estado con el Señor Jesús. La gente lo dijo, ellos no dijeron nada, sino ellos veían y le reconocían que habían estado con Jesús. Aquel que lo había negado 3 veces y lloró mucho, Pedro, ahora era diferente. Ahora era diferente, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué era diferente? Versículo 8.
porque era diferente. Versículos del 18 al 20. Y llamándolos les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando tú buscas al Señor en oración y en la lectura de la palabra, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¿Pura información o estás siendo formado? Porque al estudiar la palabra del Señor, al estar en oración, el Espíritu Santo nos va formando a la imagen y semejanza de Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Bendito sea Dios. No eres tú diferente a no sé cuánto tiempo tengas de haber nacido de nuevo, pero yo creo que tienes menos amistades que antes. Ya no tienes los mismos amigos que tenías antes. Aún tu propia familia te rechaza. Si no es así, pues qué caray. Porque la luz afecta a las tinieblas. La luz afecta a las tinieblas, ¿sí? Entonces, estos se negaron a comprometer su mensaje porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El verdadero cristiano, la verdadera cristiana, no cierra la boca cuando ve situaciones en donde el Señor le impele, le empuja a hablar la verdad en donde se encuentra. Se para y me permiten unas palabras. Quiero ser breve. Escucho esta situación que ustedes están hablando. Quiero decirles que hay una respuesta para cada una de las situaciones que ustedes están hablando, y esa respuesta está en Cristo. Y se lo digo con pleno conocimiento, porque yo tenía las mismas prácticas, los mismos conflictos que ustedes, pero cuando me hablaron de Cristo y Cristo vino a venir a mi vida, cambió mi criterio y mi concepto. Sé que ustedes valen mucho para Dios, pero yo necesito decirles las cosas. Algunos te van a decir cosas, pero otros van a decir: quiero saber más. Quiero saber más. ¿Lo hacemos? No se trata de que les hables de su pecado, pero sí tienes que decírselos. Tienes un familiar, se los he dicho, enfermo del alcoholismo, una persona que es fornicaria, un amigo que es adúltero, tienes que decirles que no les conviene seguir viviendo de esa manera. No les conviene seguir viviendo de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ir a un lugar. Hoy estaba yo pensando, sobre el infierno. Hoy mismo estaba yo pensando sobre el infierno real, pero no le tenemos miedo al infierno, ¿verdad? La gente no le tiene miedo al infierno porque tiene una religión donde dice que se va al purgatorio. No existe el purgatorio. Otros más siguen la doctrina de los hindúes, que es reencarnación. Jesucristo fue el que habló más del infierno que todos los escritores de la Biblia, y no vemos con claridad esto. Se los he dicho y a lo mejor les caigo mal, no me interesa, no quiero caerles mal, pero si tienes familiares, hijos, tíos, cónyuge que está bien perdido y que si hoy muere se va a ir al infierno, te dolería eso. Preguntémonos esto, porque por eso fue que la iglesia creció, porque no podían dejar de decir lo que habían visto y oído. La palabra no debe de estar presa, mas sin embargo está presa en nosotros. No queremos hablarle a la gente del Evangelio que salva y que perdona pecados. Con mucha frecuencia los días en que sufre la iglesia son los días en que hay crecimiento espiritual. Sufrir por Cristo, no por otras cosas. Hechos 5, versículo 14, por favor.
¿Ya lo tiene usted? Hechos capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor, no en el predicador, porque ahora hay la gente que busca más a los predicadores que al Señor. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Capítulo 6, versículo 7 de Hechos. ¿Lo tiene? Y crecía la congregación o la palabra del Señor. Eso. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Qué tremendo! Pero había un liderazgo adecuado. Hombres y mujeres comprometidos con Dios, que sabían y habían entendido el trabajo tan monumental que les había encargado el Señor Jesucristo: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Yo creo, en lo personal hablo de mí, creo que yo no he hecho lo que Dios quisiera haber hecho en mí y a través de mí. Lo lamento mucho y se lo platico. ¿Sí? Y no hablo de cantidad de asistentes. No, hay más en el Evangelio. Hay más en el Evangelio. A veces estoy pensando que alguno de ustedes, de los varones, se va a someter a la palabra y va a decir: heme aquí, Señor. Pero a veces me quedo sin nada más pensando. Son las mujeres las que siempre están prestas para hacer las cosas del Señor. Y nosotros tenemos muchas ocupaciones, ¿verdad? Muchísimas ocupaciones. Que Dios tenga piedad de nosotros. Crecía la palabra del Señor. Se extendía el conocimiento del Evangelio en Jerusalén. Aquí fue donde más oposición tuvo nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí Él había determinado que ahí empezaran a predicarle el Evangelio. Ahí se inició la iglesia. Pero ahora surgían numerosos convertidos. Aún los que más se habían opuesto al Señor obedecían la fe. Los sacerdotes obedecían. Aquellos que decían: crucifícale, crucifícale. El Señor dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Una de las características más fuertes del inicio de la iglesia fue el evangelismo. El evangelismo. El evangelismo. No estoy hablando de traer un evangelista, no. La iglesia tiene que ministrar, tiene que hablar la palabra del Señor donde quiera que nos encontremos, porque la palabra no debe de estar presa. ¿Sí? Hechos 5:42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que hacen los testigos de Jehová, los mormones, ir a tocar puertas. Nosotros tan siquiera deberíamos ir a tocar la puerta a nuestra familia inconversa para hablarles de Cristo. ¿Ya? Todos los días. Y no perdían el tiempo. No perdían el tiempo. No vayan a pensar que no trabajaban. No eran holgazanes, tenían sus trabajos, pero sabían lo que tenían que hacer. Todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No predicaban ninguna denominación. Aleluya. Bendito es. La palabra griega que se usa para describir el trabajo que hizo la iglesia, en su principio, la palabra griega es kopos, con K, kopos, o kopein. ¿Sí? Esa es una palabra que describe un trabajo que nos hace sudar, un trabajo que nos hace, nos deja exhaustos, es un trabajo duro, es la clase de trabajo
que demanda toda nuestra reserva de energía y toda nuestra concentración y valor. Nos dormimos mucho, al menos yo duermo mucho, creo. Me levanto muy temprano, pero necesito yo que Dios me mueva. Estoy orando por los vecinos ahí donde estoy, esperando que Dios ponga el momento adecuado para hablarles de Cristo. Estoy esperando que el Señor me diga, y todos los días le pido al Señor: Señor, tú conoces cómo se llaman los vecinos que tengo. Dame la gracia suficiente, el momento adecuado, Señor, para ir a tocar la puerta. Para hablar, ya hemos hablado con los vigilantes. Una de las vigilantes ya hasta pidió que la cambiaran porque se le estaba hablando el Evangelio, se le regaló una Biblia. Ojalá que Dios tenga misericordia. Unos vecinos que teníamos que se cambiaron para Mérida, hablé con ellos cuando se iban y les dije: ¿me permite regalarles una Biblia? Por favor, es el mejor regalo que pudiéramos haber recibido. Si usted supiera cuánta necesidad hay en gente de que usted sea la luz, pero necesita usted ver a dónde van aquellos que no quieren nada con Cristo. Necesita usted saber, entender, comprender que están debajo de la ira de Dios. Están debajo de la ira de Dios. Mire Juan capítulo 3, versículo 36. El problema es que usted no cree que el Señor tenga ira porque es bonachón, es Santa Claus. Dios perdona todo, claro que sí, lo perdona todo, pero cuando hay un arrepentimiento verdadero y ya no vuelves a ser la misma persona. Hechos 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, ¿qué? Está sobre él. Esas cosas que nos han dicho de que sonríe, Cristo te ama. ¿Has escuchado tantas cosas? Sonríe, Cristo te ama. Y pues si me ama, pues qué bueno, ¿no? Que me siga amando, yo sigo viviendo mi vida como se me dé la gana. Bendito es Dios. Hechos 4:33, por favor. Bendito es Dios. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Cómo estará la gracia sobre tu vida? ¿Habrá abundante gracia? El testimonio cristiano cuando menos abarca tres elementos. Cuando menos abarca tres elementos el testimonio cristiano. El verdadero creyente es testigo. Es testigo, es mártir. Y no dice, pues creo que sí. El verdadero creyente dice, yo sé. Yo sé. ¿Qué dijo Job, capítulo 18? Job, capítulo 18. Bendigo tu nombre, Señor. Se me perdió. Por ahí tiene usted que ver cuando dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Se lo leí? 19. Sí, 19:25. Gracias, Linda. Mañana perditos aquí. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Usted conoce esta expresión para su vida? Usted puede decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Cristo murió y resucitó y vendrá por mí otra vez. Que no tarde en venir por mí. Yo sé, es algo que avala muchas cosas.
que puedes entender que si vives para Él vives y si mueres para Él mueres. No te interesa más tu vida, te interesa más la vida de los demás que están perdidos. Yo sé que mi Redentor vive. Qué palabra tan tremenda. Y cuántas cosas estaba pasando Job, porque Dios lo metió en la prueba. Job ni sabía lo que usted y yo sabemos. Job no sabía que había habido una reunión de Satanás con Dios, y Satanás no dijo nada, sino Dios fue el que le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro en toda la tierra como él. Oiga, que alguien testifique bien de ti, gloria a Dios, pero que el eterno Dios testifique de ti, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Qué piensas de tu cristianismo? ¿Es el adecuado? ¿Es el que impacta a la gente para que te pregunte: oye, ¿por qué vives así? ¿Por qué eres diferente? ¿O sigues viviendo para ti misma, para ti mismo? Eso no funciona. Eso no funciona. Repito, se ha dado un evangelio de hace 200 años para acá que no es el evangelio que exige santidad, que no es el evangelio que te dice: tú no te perteneces a ti misma ni a ti mismo, tú fuiste comprado por precio. Hacemos nuestros propios planes y queremos caminar con el Señor. No se puede, amado hermano. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de aquellos que Él ha llamado a su iglesia. A su iglesia. No son personas que simpatizan con el evangelio, porque hay muchos simpatizantes con el evangelio. Hay muchos que les gusta reunirse, hay muchos que les gusta cantarle, hay muchos que les gusta andar de aquí para allá y preparar eventos, pero no están con el Señor. Son las vírgenes fatuas que sirven a su manera, pero no tienen una relación correcta con Dios día tras día, noche tras noche, con Él en oración y con su palabra. Olvídate si eres así, Dios no te habla para nada. Sin embargo, creo que hoy nos ha estado hablando el Señor en estos viernes respecto a quién es o qué cosa, quiénes conforman su iglesia. Yo aprendí de Raúl Arce esto, de que él le pregunta: pastor, ¿dónde está su iglesia? Él dice: yo no tengo, yo tampoco tengo iglesia. La iglesia es de Dios, la iglesia es de Jesucristo. ¿Qué denominación tienes? Pues soy cristiano evangélico. No pertenezco a ninguna denominación, porque no vienen aquí en la Biblia. ¿Sí? Bendito Dios. Entonces, primero el verdadero creyente es testigo y no dice: pues creo que sí, creo que sí. ¿No? Oye, ¿es cierto que la Biblia dice que dice? Pues creo que sí, en algún lugar ha de estar. ¿No? Yo sé, porque yo sé. Amén. Amén. Segundo, el verdadero testigo no es el testigo de palabras. Habemos muchos habladores. Hablamos la palabra, pero no la respaldamos con nuestra conducta. Yo le doy gracias a Dios porque esta vez te prediqué a alguien, pero tu conducta avala lo que estás hablando. Que no te alabe tu boca, ¿verdad? Dice la palabra, ¿sí lo han leído? Sino que te alabe la boca ajena. Según de Corintios 11, por favor. Hermano, si usted supiera el poder que tiene en su corazón, Dios, no hablo de ese poder que dice: va a venir fulano y él sana enfermos, creo que los está pidiendo ahorita ya para China, a ver si puede ir a orar por los enfermos para que sean. Según de Corintios 11, ¿ya lo tiene usted? Versículos del 23 al 33.
¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Está hablando Pablo, ¿no? Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en el alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferme? Yo no enfermo. ¿A quién será hacer tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es en mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. Esa autoridad, tú sabes que no miento, Dios. Sabes que no miento. Todo lo paso por amor a ti, Señor, y por amor a los gentiles. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Has pasado alguna cosa así similar por predicar el Evangelio? No, acabo de llegar de un viaje de Europa, no, pero qué bendición. Les prediqué como a 20,000. ¿No? Aleluya, qué bárbaro. Pero vemos a Pablo. Ese es el testimonio. ¿Alguna vez te han escupido la cara, te han roto algún folleto que les das y te lo avientan? Eso leve. ¿Algún día un familiar te ha dicho, no vuelvo a poner los pies en tu casa? Bendito es Dios. Tercero, el verdadero testigo está dispuesto a ser un mártir, a morir por Cristo. Y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Hechos 5, por favor, capítulo 34 al 42. Por esto crecía la iglesia. Crecía la iglesia. El Espíritu Santo añadía a los que iban a ser salvos, no los metía en una cueva de ladrones, a donde les piden dinero, les exigen dinero. No, el Espíritu Santo no mete a nadie en una cueva de ladrones. El Espíritu Santo no mete a nadie en donde hay negocio. El Espíritu Santo mete a las personas donde hay que comer palabra. La palabra crecía. No temáis manada, ¿qué? Pequeño. Hechos capítulo 5, eso nos dije, versículos del 34 al 42. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Y luego estaban detenidos, estaban arrestados por predicar el Evangelio. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, hablando de los apóstoles, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Saulo, ¿por qué me persigues? A la verdadera iglesia, cuando te hacen daño, se van a enfrentar con Cristo. Por eso Él nos dice: bendice al que te maldice y ora por el que te ultraja.
No pidas venganza, pide misericordia, para que seáis perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Sí? Amén. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, o sea, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de ¿qué? De azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia quejándose con Dios. ¿Por qué permites que nos golpeen, Señor, si somos tan buenos? ¿Verdad? Así dice. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Estamos viendo por qué crecía, por qué se expandía la iglesia. ¿Se está quedando claro? Ahora tenemos que importar o exportar a alguien que venga a hacer un evento y ponemos muchas cosas. ¡Qué bárbaro! ¿Te cambió? ¿Te cambió la predicación? ¿Cómo nos viste como espectador y espectador? Vamos a una reunión donde hay mucho músico, donde hay músicos que se dicen cristianos y llegan 3 o 4 grupos, como era cuando yo era rock and rollero en 1960, quiero yo ver todos los grupos. Y piensan que eso es ser cristiano. ¿La palabra qué? Crecía. La palabra crecía y el Espíritu Santo se encargaba de añadir a la iglesia a los que iban a ser salvos, a los que iban a ser salvos. Estos estaban dispuestos a testificar de Cristo hasta la muerte si era necesario. ¿Sí? Otra característica de esta iglesia, Hechos 4. Versículos de 34 al 37, fíjense bien, otra característica. Así que no había entre ellos ningún necesitado, escuchen bien, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseen heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Otra característica. ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Sí? No había ningún necesitado. Ningún necesitado. No de estos que dicen, hermano, présteme, no, quiero cambiar mi carro, pues cámbialo de lugar porque no te lo prestan. Ningún necesitado. Usted no es una persona pobre. En ese tiempo había personas pobres. Ser pobre, no tener nada. Pero los ayudaban y les enseñaban a trabajar. ¿Se acuerda que en la iglesia de Tesalónica Pablo se encontró con hermanos holgazanes? Que dijo, si no trabaja, el que no trabaje, ¿qué? Que no coma. No es malo ayudar, más bienaventurada cosa es dar que recibir, pero le vas a dar a alguien a quien Dios te dice que le des. Si tú eres una persona que oras y tienes en algún momento capacidad financiera, aunque sea muy poca, y oyes, Dios te permite oír que hay alguien necesitado, sin que tu izquierda sepa la derecha, tú te acercas y le das un poco de lo mucho que Dios te da. Pero no para que tú seas visto, sino para que Dios sea glorificado. ¿Me explico? Así era esa iglesia, otra característica de esa iglesia. ¿Sí? Aparte de testificar y testificar la doctrina y sellarla con su sangre, la iglesia hacía lo que nos dice Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Ya lo tiene? Gálatas 6, versículos 9 y 10 dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Era fácil hacer el bien? No.
No, porque hay mucha gente que te va a pedir. Hay mucha gente que te va a pedir. ¿Sí? Me acuerdo que en la congregación donde estábamos, allá en la Ciudad de México, allá por el aeropuerto, allá en Oceanía, estábamos como a 4 calles de la iglesia romana. Y el cura de ahí mandaba a que nos pidieran que les diéramos. Lo descubrimos. Entonces, no es nada más dar por dar. Sí le doy a entender la sabiduría de Dios para no darle las perlas aquí. Eso se oye fuerte, pero lo dice la misma palabra del Señor. Entonces, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La caridad, el amor cristiano era algo nuevo en el mundo de aquel entonces. Sí, era algo nuevo, no había caridad, el imperio romano era tremendo, los griegos también con Alejandro el Magno. Y hubo quien quiso aprovecharse de ese sentir de Dios en su iglesia. Ahora es lo mismo, siempre ha sido lo mismo, ¿sí? Algunos ayudaban, pero era para que vieran que eran buenos. La apariencia. A ver, toma, para que vieran que eran buenos. Y buscaban ser alabados. Ya tienen su premio. Por eso dice el Señor que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, para que Dios sea glorificado, ¿sí? Algunos ayudaban, pero era para que vieran que eran buenos, pero era apariencia. Había también holgazanes profesionales. ¿Sabe usted que hay holgazanes profesionales que andan pidiendo limosna por todos lados? Sí lo sabe, ¿no? Y los han descubierto. Los han descubierto. Dice que el amor de muchos iba a reproducir. ¿Por qué? Por culpa de la gente que actúa así. Pero dentro de nosotros es el Espíritu Santo quien nos dice a quién ayudar cuando hay oportunidad de ayudar. ¿Sí, hermanos? Entonces, había holgazanes profesionales que pretendían sorprender la buena voluntad de las iglesias locales e iban de una iglesia a otra iglesia a pedir ayuda. Y algunos, si nos descuidamos, van a decir, bueno, es que aquí no dan ni las buenas tardes, no quieren dar nada. Pero hay que dar conocimiento. Y estos no trabajaban, vivían de la caridad. ¿Usted sabe cuánta gente vive de la caridad? Y esto a nivel mundial. Y vive mejor que usted y que yo. Vive mejor que usted y que yo. Aquí en la esquina, ahora ya no paso mucho por acá, habían 2 jóvenes que llegaban ahí, todos plateados. No sé si usted los vio. Y enfrente a un lado del HCMC de la sucursal había un bolero que ya se fue para otro lado. Ahí iba yo a bolear con los zapatos y platicándome, dice, usted sabe que estos son, creo que llegaban de San Luis Potosí. Y estaban un sábado, un viernes y un sábado, y según tenían entendido, se llevaban cada uno cerca de 5,000 pesos. Fíjese bien. Sí, ¿verdad? Yo ya estuve tratando de comprar zapatos porque no tenía dinero. Pero, hermanos, hay que dar a los necesitados. La gente necesitada es la que trabaja y su salario no le alcanza. Esa gente necesita apoyo de nosotros. ¿Sí, amados hermanos? ¿Cómo es posible que usted vea a los viejitos ahí que todavía con las bolsas ahí, H&B, y los jóvenes ahí que moviendo la pelota, que porque tienen que irse, que vayan a lavar carros? ¿No? Pregunto, si está usted enojado conmigo por hablar, pero es lo que está diciendo Dios. Hay holgazanes, hay muchos holgazanes. Y hay holgazanes en las iglesias también, ¿sí? Entonces, esa iglesia de los inicios fue pura en doctrina y en conducta. 2 Corintios 7.
versículo 1. Una iglesia pura, limpia. Qué tremendo. 2 Corintios 7, versículo 1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad ¿en qué? En el temor de Dios. Así es la iglesia pura. Usted no quiere decir que no tenga usted tentaciones. Usted es más tentado que la gente que vive afuera, porque la de afuera vive en tentaciones. Pero cuando el Señor lo aparta, Satanás va a tratar de tentarle y tentarle de muchas maneras. No estoy hablando de pecados inmorales. Hay muchas cosas. Sí, hay muchas cosas. Pero esa iglesia se mantuvo pura, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tengo ganas de hacer esto, pero sé que voy a ofenderte. Dios, ayúdame, ayúdame. Y si es necesario, apártame de este lugar. No quiero seguir aquí. Por eso, por ser una iglesia pura, por eso creció. Por eso creció, amados hermanos. Eso es muy importante para usted y para mí. Yo no quiero que crezca esta iglesia porque crezca por el número. Yo quiero que crezcamos hacia arriba en el conocimiento del Señor. Y que el Señor se encargue de todas las cosas. Estamos viviendo tiempos difíciles y más difíciles se van a poner. Es tiempo de que usted entienda lo que Dios le está diciendo. Pues usted y yo pertenecemos a la iglesia de Cristo. Tenemos todo ganado en Cristo Jesús. Todo ganado, y tenemos que caminar en obediencia a la palabra, en obediencia, y no va a haber quien la detenga ni quien lo detenga. Hasta la muerte va a ser ganancia para nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el Señor para su iglesia. Dios nos ayude, hermanos. Y Dios nos da vida. La próxima semana veremos la severidad del Señor en su iglesia. Muchos piensan que Dios es bueno, pero también es muy severo. No dice que al que toma por hijo lo que hace, lo azota, ¿verdad? ¿No ha visto usted cómo trató a su pueblo? Tuvo que enviarle a un Nabucodonosor. Y cuando nosotros andamos mal, nos manda algún Nabucodonosor para meternos otra vez a reír. ¿Sí? Vamos a ver la severidad de Dios con su iglesia. Ver el contexto adecuado del dueño de la iglesia, del dueño de todo, y más de ustedes y de mí, porque es doblemente dueño suyo y mío, porque Él nos dio la vida y luego nos compró para Él. No sabemos vivir la vida nosotros. Por eso el que nos dirige en la vida es ¿quién? El Espíritu Santo y la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si usted dijo alguna vez es que yo sé lo que hago, usted no sabe lo que hace. Usted no sabe lo que hace. Ni yo tampoco. Dios es el que nos guía, nos lleva de gloria en gloria cuando somos obedientes. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios maravilloso, hermoso, precioso, que jamás nos dejará desamparados ni que nuestros hijos mendiguen pan. Así de Dios, por favor. Espero haber sido útil para su vida. Padre, quiero darte gracias por este bendito tiempo de estar aquí, Señor, con tus escogidos, tus santos, Dios, hablando de las cosas que tú nos quieres hacer reconocer, Padre, porque hemos leído, hemos aprendido mucho, pero necesitamos escudriñar, Padre, las cosas y encontrarnos que dejamos muchas cosas de hacer, Padre. Ayúdanos a volver al principio, Señor. Ayúdanos a entender nuestra identidad como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Señor. Ayúdanos, poderoso Dios, ábrenos el entendimiento espiritual y que dejemos de vivir para nosotros, Señor, sino para vivir para ti, Dios de mi vida. Por favor, Santo Dios, hay algo maravilloso cuando estamos caminando contigo aquí en la tierra, Señor. Por favor, enséñanos las cosas que necesitamos aprender, Padre bendito, y que podamos ser una luz
para la gente que está perdida, empezando por nuestra familia, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, te rogamos, Señor, por esos países que tienen este problema del virus, Señor, del coronavirus, Padre bendito Dios, y te damos gracias que tú eres el protector de tu iglesia en toda la tierra, Padre. Tú eres nuestro protector, pero también nos dices que seamos prudentes, Padre bendito Dios de la gloria, que no seamos valentones, sino que seamos valientes, bien cimentados en lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer, Padre. Vamos a partir de aquí, Señor, pero no de tu presencia, Señor, que fortalezcas a Isabel, Padre, la esposa de Lucio, Señor, y a sus 3 hijos ahí en Cuatro Ciénegas, Padre. Señor, que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, amados.